¿Algo más? ¿Alguien más tiene una idea de qué cosa es la patología? ¿Usted, joven? Estudia las lesiones, deformidades funcionales y morfológicas de los tejidos. Ya. Entonces estamos en que deben haber cambios o alteraciones que se van a suceder en los tejidos, y estos cambios o alteraciones que se van a ir sucediendo en los tejidos son producto de algún agente. Tiene que haber algún agente externo, alguna noxa, que vaya a romper nuestra homeostasis normal y que vaya a originar cambios. Cambios que pueden ser cambios inicialmente a nivel molecular, puede ser a nivel celular, puede ser a nivel genético, en fin, diferentes tipos de lesiones que se pueden presentar. ¿Ok? Prácticamente nosotros estamos expuestos a diferentes agentes o noxas externos. ¿Qué agentes o patógenos conoces tú, por ejemplo? Virus. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Perdón? Bacterias, viruses, microorganismos en general. ¿Qué más? Microorganismos en general, hongos, bacterias, riquezas, parásitos. ¿Qué otros agentes conocemos? La radiación, agentes físicos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Químicos, naturalmente, ¿no es cierto? Entonces existen enfermedades medioambientales, enfermedades propias del huésped, en la que nosotros adquirimos alteraciones propias que vienen en nuestro organismo, ¿no? Como son enfermedades autoinmunes, que ya prácticamente los individuos nacen con ese defecto. Entonces, la patología es un universo de alteraciones que lo que van a hacer es romper nuestra homeostasis normal, y eso va a condicionar algún problema de enfermedad. La patología lo que va a hacer es tratar de determinar cuál es el agente etiológico, cuál es el mecanismo que origina este patógeno, esa enfermedad, que es la patogenia. Entonces nos vamos a dedicar un poco a analizar la etiopatogenia, los mecanismos de las diferentes enfermedades. Entonces es un poco lo que vamos a ver el día de hoy, conceptos generales. Vamos a ver daño e injuria celular en general. ¿Ok? Entonces esta es un poco la tabla de contenidos que vamos a ver el día de hoy. Vamos a tener algunos conceptos generales, la visión de lo que es la muerte celular, los tipos de muerte celular o necrosis, una forma de muerte celular especial que es la apoptosis, que es la muerte celular programada, algunas alteraciones propias como acumulaciones intracelulares, clasificaciones patológicas, y finalmente vamos a cerrar con un tema sobre envejecimiento celular. Y es que, como les comentaba, a partir de una célula normal, ¿no?, se pueden suceder una serie de cambios, y estos cambios son producto de ¿qué? De una serie de fenómenos externos que lo que hacen es romper esta homeostasis. Al romper esta homeostasis, nuestro organismo, ¿qué va a hacer? Primero se va a tratar de adaptar. Entonces nosotros tratamos de liberar una serie de mecanismos para poder agarrar y contrarrestar y volver a la homeostasis. Siempre la célula va a tratar de regresar a un estado de homeostasis. Pero si se produce una lesión celular, o sea, ya un daño propiamente dicho, este daño puede ser de dos tipos, fundamentalmente, como vamos a ver. Un daño leve, transitorio, temporal, y que me va a originar un daño reversible. Quiere decir que la célula libera una serie de mecanismos para tratar de romper este daño y poder regresar a la homeostasis, o si el efecto sobre esta célula es severo y grave, entonces ya se va a producir una lesión más allá de una lesión reversible y se convierte en una lesión irreversible, donde la célula ya no se va a poder recuperar. Entonces lo único que le queda a esta célula cuando ya entra en daño reversible es muerte celular. Y esta muerte celular puede ser de dos tipos: la necrosis, con sus diferentes tipos de necrosis que los vamos a estudiar el día de hoy, o la apoptosis, que puede ser un mecanismo simplemente fisiológico, ¿no? La apoptosis, que es una muerte programada, puede ser un mecanismo no necesariamente patológico, sino simplemente fisiológico, pero también naturalmente podemos caer en eso. Entonces, para ello, como hemos visto, la célula trata de adaptarse a estas injurias, ¿no?, a este daño que se sucede sobre la célula normal. Entonces, estas adaptaciones se conocen en patología como atrofia, ¿no?, cuando un órgano ya empieza a dejar de funcionar por envejecimiento fisiológico normal.
Puede sucederse una hipertrofia, que es un aumento en en el tamaño de la célula. Puede sucederse una hiperplasia, que es un aumento en el número de células. Puede sucederse una metaplasia, que es un cambio de un epitelio por otro que es más resistente. O finalmente puede sucederse una displasia. Una displasia viene a ser una lesión, un cambio premaligno. Todavía no es un cáncer, pero ya está yendo camino a eso. Y eso también representa un mecanismo de adaptación. Finalmente, si removemos el estrés, nuevamente la célula vuelve a su estado original o normal. Pero si tenemos un nivel de injuria que podamos catalogarlo como leve a moderado, se va a producir un daño celular, pero un daño celular reversible, donde la célula empieza a tener una serie de mecanismos a través de degeneraciones, de alteraciones subcelulares, alteraciones o acumulaciones intracelulares, pero que si le damos el estrés, la célula se va a reparar, tiene la capacidad de repararse a sí misma y nuevamente volvemos a una célula normal. Pero si el daño o la lesión, el estrés, cualquiera de los mecanismos que hemos conversado, sea un agente físico, químico, un microorganismo o lo que fuere, el daño que origina es permanente, severo, intenso, y la célula no tiene el mecanismo de cómo compensar eso, va a entrar naturalmente en muerte celular. Las causas que causan la injuria pueden ser de diferentes tipos, pero los podemos dividir en dos grandes grupos. Causas genéticas, o sea que ya existe una alteración genética, probablemente una mutación que lo pueda haber heredado de mis padres de repente, o alguna alteración que se ha sucedido de manera esporádica, quiere decir que ha habido otro agente que ha inducido un daño genético, o pueden ser causas adquiridas. De estas causas adquiridas, acá hay una relación muy grande de causas que pueden originar injuria, pasando por la hipoxisquemia, que naturalmente tiene que ver con el fenómeno de oxigenación. Todos sabemos que las células necesitan el del oxígeno para poder vivir, y si hay algún mecanismo que disminuye el flujo sanguíneo, o peor aún, bloquea el flujo sanguíneo y conduce a una isquemia, entonces naturalmente va a originar un daño. Si la hipoxia no es muy severa y se revierte, la célula se va a recuperar. Pero si la isquemia, que es un bloqueo completo, es permanente y duradero, puede originar naturalmente un infarto. Agentes físicos, agentes químicos, microbianos, agentes inmunológicos naturalmente, también igual, eso tiene que ver a veces con causas idiopáticas. Hay muchas enfermedades autoinmunes de las cuales sufrimos y que no se sabe exactamente cuál es la causa, y eso cae dentro de las enfermedades idiopáticas. Lupus eritematoso sistémico, enfermedades como la tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, son enfermedades autoinmunes que atacan a veces a diferentes órganos o órganos específicos. Después tenemos trastornos nutricionales, el envejecimiento, que es algo fisiológico normal, enfermedades psicogénicas y factores iatrogénicos naturalmente, porque a veces cualquier droga que nosotros administramos, si no la administramos adecuadamente, podemos inducir un daño. Independientemente de eso, nosotros sabemos de que cualquier droga que estamos administrando tiene efectos adversos que pueden originar, en un agente susceptible, pueden originar o desencadenar reacciones, por ejemplo, de shock anafiláctico, cuando hay una persona, por ejemplo, que es alérgica a la penicilina, que es el agente el antibiótico más frecuentemente usado, o hoy por hoy probablemente el menos usado. Entonces, estas son las adaptaciones celulares de las que le comenté. Fundamentalmente son estas: hipertrofia, aumento en el tamaño; hiperplasia, aumento en el número; atrofia, que es en la reducción en el tamaño; y la metaplasia, que es el cambio de un epitelio por otro. Si queremos graficarlo para entenderlo mejor, esta es una célula, asumamos que esta es una célula normal, bronquial respiratoria, con sus vellosidades o sus cilios en la parte apical, su núcleo, sus organelas. Y miren, la atrofia representa una disminución en el tamaño de esta célula. Una hipertrofia representa un aumento en el tamaño de la célula. Una hiperplasia representa aumento en el número de células, pero con las mismas características. Displasia ya involucra un fenómeno de adaptación que involucra cambios preneoplásicos. Aquí este núcleo respecto a esta célula, este es un núcleo muy grande para esta célula. Y eso está yendo probablemente hacia un cáncer en algún momento. Y finalmente la metaplasia, que es el cambio de un epitelio por otro. Esta es una célula cilíndrica ciliada y esta es una célula plana. Entonces es un cambio de un epitelio por otro.
¿Por qué cambia ese epitelio? Porque simplemente ese epitelio original está recibiendo una injuria, esa injuria no es soportada por ese epitelio, muda a otro epitelio que es más resistente y puede resistir mejor a esa injuria. Cuando les hacía histología, recuerdo perfectamente que les puse un ejemplo. Les explicaba de que el epitelio esofágico es un epitelio escamoso y les estábamos revisando el estómago con un epitelio glandular cilíndrico. Cuando existe un fenómeno de reflujo, o sea, cuando hay una regresión del contenido del gástrico hacia el esófago, lo que estaba sucediendo es que ese jugo gástrico estaba dañando el epitelio esofágico. Pero el epitelio esofágico no está preparado para recibir jugo gástrico o ácido. Entonces, eso origina una metaplasia, un cambio, y se convierte en un epitelio de tipo intestinal. El epitelio intestinal se resiste mejor al jugo gástrico. El jugo que sale del estómago va a los intestinos, que es un epitelio de tipo intestinal. Entonces se sucede un cambio, ¿producto de qué? De que hay una injuria y cambia un epitelio que es más resistente al daño. Sí, dime. Un cambio premaligno. ¿Perdón? Se dan cambios en las células en las cuales hay una alteración fundamentalmente a nivel del ADN. Aquí este núcleo es mucho más grande que este núcleo. Empiezan a sucederse alteraciones a nivel nuclear fundamentalmente. Y estos son los ejemplos que ustedes tienen en el texto, en el Robbins. El útero, que es un órgano que sufre muy frecuentemente de una patología que algunas personas lo llaman fibromas, otras personas lo llaman miomas. El nombre patológico correcto es leiomioma. ¿Por qué es un leiomioma? Porque cuando ya hagamos neoplasias vamos a ver de que el prefijo leio significa músculo liso y mioma es una lesión benigna. Entonces es un tumor benigno del músculo liso. Y como sabemos, todos los órganos internos tienen un tejido estromal de tipo músculo liso. Entonces aquí, este es un útero normal, si lo comparo con este útero patológico, entonces veo que el tamaño está aumentado varias veces. ¿Producto de qué? De que hay esta lesión, ¿no? Que es un leiomioma o mioma, ¿ok? Si comparo este que es el el miometrio normal con este miometrio patológico, este mioma, veo que las células aquí hay mayores puntitos oscuros que en este lado de acá. Entonces hay una hiperplasia o hipertrofia. Hay una hiperplasia, ¿ok? Pero a la vez también igual estas células son más largas y elongadas que estas células de aquí. Entonces también hay una hipertrofia. Entonces en los leiomiomas existe una suerte de lesión mixta. Sucede también que hay una hiperplasia, pero también hay una hipertrofia. Entonces, ¿pueden haber cambios combinados o mixtos? Por supuesto que sí. Pueden haber más de un cambio. No es que solamente un único cambio o un único fenómeno adaptativo se puede dar. Acá están adheridas unas a otras, pero en cambio acá existe una mayor amplitud o espacio entre circunvolución y circunvolución. Y acá hay una atrofia cerebral, ¿no? Una metaplasia. Aquí yo tengo, por ejemplo, un epitelio respiratorio, es un epitelio cilíndrico ciliado, y aquí está cambiando a un epitelio escamoso. Y aquí yo tengo el corte histológico que me representa eso. Un epitelio cilíndrico ciliado o pseudoestratificado, para ser más exacto, cilíndrico ciliado, se convierte en un epitelio escamoso. ¿Producto de qué? Producto de una injuria. En el epitelio respiratorio, ¿cuál es la injuria más frecuente? Es el humo del tabaco. El humo del tabaco, que tiene una serie de sustancias químicas, lo que va a originar es un daño sobre el epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio no puede tolerar esa injuria celular y cambia y muda a un epitelio de tipo escamoso. Ese epitelio de tipo escamoso, si sigue recibiendo la injuria, va a sufrir alteraciones de tipo displásico a nivel del epitelio. Y este epitelio displásico finalmente se va a convertir en un cáncer, y yo tengo un carcinoma epidermoide producto del humo del tabaco. Entonces, una serie de fenómenos que se van a ir acumulando en el tiempo y que van a originar una patología al final. Aquí está sobre la visión general, y aquí tenemos entonces que las lesiones, como ya les dije, dependiendo naturalmente de la noxa, pueden originar cambios o daños que pueden ser reversibles o pueden ser irreversibles, y no van a conducir, por lo tanto, a una muerte celular. Ya hemos hablado de que la muerte celular puede ser fundamental de dos tipos. La necrosis, que tiene diferentes mecanismos y diferentes tipos de necrosis, que lo vamos a ver a continuación, y la apoptosis, que es un mecanismo fisiológico normal.
A la final es igual, tengo células muertas pero bajo diferentes mecanismos. Vamos a ir analizando esos mecanismos. En la necrosis, por ejemplo, el tamaño celular está aumentado. ¿Por qué? Porque la célula se hincha. Mientras que en la apoptosis, más bien al contrario, la célula no aumenta de tamaño, sino más bien se retrae, se reduce en tamaño. Asimismo, el núcleo se convierte en cariorrexis, en cariolisis, o sea, el núcleo se fragmenta. Aquí, en cambio, se forman unos nucleosomas. Se divide una célula de manera ordenada. La membrana plasmática aquí está rota, mientras que aquí en la apoptosis la membrana plasmática está intacta. Naturalmente, en la necrosis se daña o se rompe la membrana citoplasmática y todas las membranas de las organelas. El contenido celular es digerido enzimáticamente. ¿Por qué? Porque las organelas, recuérdense, tenemos lisosomas, fagolisosomas, que son prácticamente las organelas que contienen, ¿cómo se llaman? Las enzimas que van a degradar o ayudar a degradar lo que consuma la célula. Entonces, al romperse la membrana, esos productos de digestión quedan liberados y por lo tanto la célula se va a autodigerir en cierta forma. Inflamación normalmente está presente a nivel de la necrosis, pero en cambio en la apoptosis no. No hay una respuesta inflamatoria frente a la apoptosis porque es un mecanismo fisiológico. El papel fisiológico patológico, acá invariablemente patológico y aquí fisiológico, como ya les comenté. Existen diversas alteraciones, naturalmente reversibles y las irreversibles como la necrosis. ¿Qué pasa en la necrosis? Aún hay un aumento en el tamaño, hay una fragmentación del núcleo, hay una disolución prácticamente del núcleo. Aquí vamos a verlo con un ejemplo. Esto representa los túbulos renales, que son células cúbicas. Ustedes pueden ver acá las células, su núcleo redondo, su citoplasma. Aquí está sucediendo, ¿qué cosa? Que aquí las células, miren, aquí mientras que la membrana y la luz del túbulo está bien definido, aquí la luz del túbulo está de manera irregular. Algunos núcleos se están perdiendo, están desapareciendo. Aquí empiezan a aparecer células inflamatorias y la estructura del tubo ya se ha perdido. Aquí se van las células como que soltando, el tejido se va fragmentando, se va necrosando. Existen diferentes tipos de necrosis. Tenemos fundamentalmente 5 tipos de necrosis. Tenemos por un lado la necrosis de tipo coagulativa. La necrosis de tipo coagulativa tiene como mecanismo fundamental, ¿qué cosa? La hipoxia isquemia. O sea, hay una disminución en el flujo de aporte de oxígeno a la célula. Entonces, ¿qué es lo que se va a suceder? Si hay una falta de aporte de oxígeno, la célula se va a necrosar. Pero la característica de esta necrosis es que todas las células no se desmoronan, sino que todavía queda por un lapso de tiempo las células, pero de manera desnaturalizada. Los citoplasmas se ponen eosinofílicos, el núcleo sí se pierde, pero la estructura de la célula todavía permanece por algún tiempo más, ¿ok? Antes de desmoronarse completamente. Ya eso se conoce como necrosis de tipo coagulativo. Una de las características de la necrosis coagulativa desde el punto de vista macroscópico es que tiene una forma triangular. ¿Y por qué tiene una forma triangular? ¿Por qué? Porque si yo obturo el vaso sanguíneo que está alimentando a esta zona de acá, los vasos se van dividiendo de vasos de gran calibre a mediano calibre a pequeño calibre. Entonces la irrigación de este vaso de mayor calibre hacia acá tiene esta forma triangular. Mayormente es así. Entonces aquí ustedes pueden ver que hay una necrosis tubular aguda. Los túbulos están necrosados, los núcleos, como aquí por ejemplo en estos túbulos de aquí no se ven los núcleos, pero todavía conserva en algo la arquitectura tubular. O sea, quedan como los fantasmas celulares. Eso es una necrosis de tipo coagulativo. Así es, todavía conservan en algo su estructura celular. Después tengo la necrosis de tipo licuefactiva. La necrosis de tipo licuefactiva es la característica de las necrosis cuando hay un agente bacteriano. Cuando hay un agente bacteriano generalmente infeccioso, ¿qué es lo que va a suceder? Se sucede una respuesta inflamatoria, ¿no?, del sistema inmune. Entonces los neutrófilos van al sitio de la inflamación a tratar de contener la infección. Entonces los neutrófilos, ¿cómo actúan los neutrófilos? Básicamente lisándose y al liberar
Lisosomas o fagolisosomas tratan de destruir a las bacterias, pero no solamente destruyen a las bacterias, sino también destruyen a las células. Entonces todas las células como que se licúan y todo se convierte en una necrosis. Entonces esa es la característica de la necrosis de tipo licuefactiva, que tiene gran acumulación de células inflamatorias, el tejido prácticamente se licúa, todo se necrosa. Entonces aquí un ejemplo de necrosis. Un ejemplo de necrosis es la necrosis aquí a nivel del cerebro. Miren, ese aspecto medio de un color medio amarillento grisáceo, es lo típico, lo característico de una necrosis de tipo licuefactiva. Después tenemos la necrosis de tipo gangrenosa. La necrosis de tipo gangrenosa es una necrosis que es combinada entre dos mecanismos. El mecanismo de la necrosis coagulativa con la necrosis de tipo licuefactiva. Esta necrosis gangrenosa se da generalmente, por ejemplo, en los pacientes de pie diabético. Los pies diabéticos hacen arteriopatías y sus vasos sanguíneos pequeños se obstruyen. Entonces, no llega sangre hacia las zonas más distales del organismo. Por eso que los pies diabéticos, generalmente, las partes más distales son las que se necrosan. Pero sobre eso también se agrega un fenómeno inflamatorio. Entonces, también empiezan a aparecer neutrófilos. Entonces la necrosis de tipo gangrenosa es una combinación o una característica de las dos necrosis que hemos estudiado, licuefactiva con isquémica. Y eso es lo más característico, la necrosis de un pie diabético. Aquí lamentablemente por un daño en la microvasculatura que va a originar isquemia en esta zona y se agrega un componente inflamatorio y ustedes pueden apreciar ahí la pus que está acompañando este proceso, pues no queda otra más que amputar lamentablemente este miembro. Después tenemos la necrosis de tipo gaseosa. La necrosis de tipo gaseosa es una necrosis de tipo especial que se sucede en la tuberculosis. La tuberculosis, como vamos a estudiar más adelante, es un fenómeno de hipersensibilidad retardada del tipo 4. Ya la vamos a ver después en otra clase. Pero es característico de la tuberculosis. La infección tuberculosa es frecuente entre nosotros. En la población peruana desde antiguamente se ha demostrado hasta que en las momias antiguas se ha detectado que hay granulomas. Entonces es una enfermedad que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra historia. Los granulomas entonces tienen esa característica de que están constituidos fundamentalmente por dos tipos de células. Están constituidas por histocitos y están constituidas por linfocitos. Jóvenes, ¿qué andan con la computadora ahí? ¿Ah? La laptop. ¿Cierran la laptop? Para que me puedan prestar atención. ¿Sí? Ok. Entonces, en esta necrosis de tipo gaseosa es una característica de las infecciones tuberculosas. Como les dije, los granulomas se caracterizan porque están constituidas fundamentalmente por dos tipos de células, por linfocitos e histocitos. ¿No? No te entiendo. No entiendo tu pregunta. La tuberculosis está constituida por este tipo de reacción inflamatoria, por una necrosis, por la formación de granulomas. Y los granulomas condicionan una necrosis de tipo gaseoso. Entonces, este es el pulmón. Estos son, la tuberculosis es una enfermedad que es producida, como ya saben ustedes, por Mycobacterium tuberculoso, que es un Mycobacterium que sobrevive a altas tensiones de oxígeno. Y es por eso que estos granulomas generalmente se van a disponer en las zonas apicales de los pulmones, porque las zonas apicales son las donde hay la mayor cantidad de tensión de oxígeno, ¿no? Más no así en las zonas basales. Entonces, estos granulomas que empiezan como cosas microscópicas van a ir coalesciendo, se van a ir fusionando, se van a juntar y pueden formar un tuberculoma, como en este caso, donde se produce este tejido necrótico medio blanquecino, un aspecto a un queso, y es por eso de ahí que algunos le llaman así como necrosis en gaseosa, tipo queso, tipo casium, ¿no? Y eso es lo característico, se puede formar cavidades por producto de la necrosis
en este caso en la tuberculosis pulmonar. Otra forma de necrosis especial lo representa la necrosis grasa. La necrosis grasa es una forma especial de necrosis, ¿no? Como su nombre lo indica, generalmente está asociada a fenómenos de pancreatitis aguda. En la pancreatitis lo que sucede es que el tejido pancreático que forma el jugo pancreático, que es parte de lo que son las enzimas que van a ayudar a la digestión, se obstruye producto de repente de un cálculo, de pacientes que son alcohólicos, por ejemplo, se produce una obstrucción, se libera el jugo pancreático y autonecrosa al páncreas, pero no solamente al páncreas, sino necrosa el tejido graso que circunda al páncreas. Y eso es lo que se conoce como una necrosis grasa. Normalmente se produce por la liberación de esas lipasas pancreáticas. Y miren, este es el tejido graso normal, dentro está el páncreas y está recubierto por este tejido graso, y esta es la necrosis grasa. Estos grumos de este tejido representan la necrosis grasa. Es bastante característico este tipo de necrosis. Y finalmente vamos a hablar de una forma especial de necrosis, que es la necrosis de tipo fibrinoide. Es una forma especial de necrosis que solamente se puede reconocer al microscopio y se encuentra generalmente producto de reacciones inmunitarias, los cuales se depositan en complejos antigénicos y generalmente se da a nivel de la luz de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Por eso que de ahí de necrosis fibrinoide, porque es semejante a la fibrina en los vasos sanguíneos, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver, este es un vaso sanguíneo y en la pared de este vaso se ve esta necrosis que tiene esta característica de este material rosado acelular, necrosis fibrinoide. ¿Ok? Naturalmente todas estas necrosis tienen diferentes mecanismos. Existen 4 principales mecanismos que van a inducir a la necrosis celular, pero estos mecanismos son consecuencia como respuesta a los estímulos lesivos, que dependen del tipo y la duración del estímulo, como ya les mencioné. También dependen del tipo y el estado y la capacidad que tiene el organismo para poder responder frente a ese daño. No todos los tejidos responden de la misma forma a un daño celular. Por ejemplo, el hígado, como es un órgano que generalmente almacena glucosa en la forma de glucógeno, tiene mayor cantidad de energía y por lo tanto el hígado puede soportar un mayor nivel de injuria celular, mientras que otros tejidos, como por ejemplo el tejido cerebral, es más sensible a los daños. Entonces, una misma noxa con la misma intensidad, pero que ataque al hígado o que ataque al cerebro, puede tener consecuencias completamente diferentes. Entonces, y es por eso que las consecuencias del estímulo van a depender de la capacidad de adaptabilidad que tiene el tejido. Cualquier lesión puede poner en marcha diferentes alteraciones bioquímicas y las lesiones celulares se deben a alteraciones funcionales y bioquímicas. 4 son los principales mecanismos que inducen a un daño celular. Primero, existe una lesión a nivel mitocondrial. Nosotros sabemos que las mitocondrias son los principales proveedores de energía, son las principales fuentes de energía donde se van a sintetizar los ATPs. Entonces, cuando hay un daño celular por hipoxia, ¿qué es lo que va a suceder a nivel mitocondrial? Va a disminuir la producción de ATP y eso va a originar definitivamente diferentes daños a nivel celular. Asimismo, al producirse una lesión a nivel de las mitocondrias, se van a incrementar las especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno que normalmente son producidas, pero se van a almacenar en mayor cantidad y eso va a originar daños también a nivel de las lipoproteínas y del ADN. También igual se va a suceder otro daño, que es el incremento en la entrada de calcio a la célula. Entonces, este incremento de calcio a la célula va a traer como consecuencia diferentes mecanismos. Por ejemplo, aumento de la permeabilidad mitocondrial, el incremento del calcio que va a traer como consecuencia actividades enzimáticas múltiples a nivel celular. Asimismo, también igual se va a producir un daño a nivel de la membrana, de todas las membranas celulares y de las organelas. Entonces se va a suceder que la membrana plasmática va a perder diferentes componentes celulares, las membranas lisosómicas van a originar que se liberen las enzimas que están contenidas dentro de los lisosomas y por lo tanto se va a producir una digestión enzimática a nivel celular. Asimismo, también a nivel del ADN se van a producir lesiones. Puede haber mal plegamiento de las proteínas, lo cual origina lesiones a nivel del ADN y por lo tanto
van a activar a proteínas post-apoptóticas y se va a estimular o inducir probablemente la apoptosis. Los diferentes mecanismos bioquímicos de la lesión celular son entonces que hay una depresión del ATP, producto de que del fracaso de la producción de ATP a nivel mitocondrial, daño en la mitocondria, se acentúa más todavía la depresión del ATP, hay mayor afluencia de calcio dentro de la célula y por lo tanto va a activarse una serie de enzimas que van a dañar las membranas celulares y se puede activar la apoptosis. Van a sucederse acumulación de especies reactivas del oxígeno, como las peroxidasas, que son productos reactivos del oxígeno. Al dañar la membrana celular se va a producir un aumento en la permeabilidad de las membranas celulares y al haber daño en el ADN se va a acumular proteínas de mal plegamiento que van a desencadenar, por lo tanto, mecanismos de apoptosis. Entonces, la isquemia celular induce ¿qué cosa? Una disminución de la fosforilación oxidativa, una disminución del ATP, y al dañarse el ATP lo que va a alterar en este mecanismo de la fosforilación oxidativa es que hay una disminución de la bomba de sodio, aumenta la entrada del calcio y de sodio a la célula, aumenta la salida de potasio en la célula y por lo tanto se va a proceder a se va a producir una hinchazón a nivel celular, a nivel de organelas. Así es, se daña la bomba de sodio-potasio. Después también igual, como el mecanismo de la fosforilación oxidativa está alterado, la célula como mecanismo compensatorio, ¿qué va a hacer? Va a activar la glucólisis anaeróbica. Pero esta glucólisis anaeróbica, ¿qué va a traer como consecuencia? Va a traer como consecuencia que hay una más rápida disminución de la glucosa a nivel de la célula, aumento del ácido láctico, y al aumentar el ácido láctico va a haber una disminución del pH, y por lo tanto al disminuir el pH se va a producir daño a nivel de la cromatina nuclear. Y además de ello, como hay lesión a nivel de la membrana de los ribosomas, va a haber una disminución de la síntesis proteica. Cuando hay una disfunción mitocondrial, entonces va a haber que esta disfunción mitocondrial, que puede ser por diferentes mecanismos, puede ser por una disminución del aporte de oxígeno, como ya hemos visto, puede ser por efecto de toxina, puede ser por efecto de radiación, diferentes mecanismos que van a dañar a la mitocondria, van a inducir una disfunción mitocondrial y por lo tanto van a disminuir van a originar una disminución en el ATP, hay una disminución en la generación de ATP y va a producirse un incremento en las especies reactivas de oxígeno. ¿Cuáles son esas especies reactivas de oxígeno? El peróxido, el superóxido de hidrógeno, etc. Y esto van a originar alteraciones celulares múltiples y por lo tanto necrosis. También de igual manera, si existe una alteración o de daño del ADN por mal plegamiento, se van a incrementar las proteínas proapoptóticas, disminuyen las proteínas antiapoptóticas y se desencadena el mecanismo de la apoptosis. El mecanismo de la apoptosis lo vamos a ver en unos instantes, pero es el producto de una interrelación entre proteínas que promueven y otras que inhiben la apoptosis. El aflujo de calcio, o sea, el incremento del calcio a nivel intracelular, que va a traer como consecuencia el aumento de calcio citosólico, va a activar una serie de enzimas celulares, como fosfolipasas, que van a originar una disminución en los fosfolípidos y por lo tanto una lesión a nivel de la membrana celular. Se van a incrementar las proteasas y al incrementarse las proteasas se va a producir mayor ruptura de las proteínas y por lo tanto también mayor daño a nivel celular. Se van a activar las endonucleasas y estas endonucleasas van a agarrar y van a dañar o romper el citoesqueleto y por lo tanto se va a inducir lesión celular. Y las ATPasas lo que van a hacer es un mayor consumo de ATP, que es la fuente de energía para las células. Se acumulan los radicales libres. Normalmente los radicales libres se están produciendo, todas las células dentro del mecanismo oxidativo de las mitocondrias producen estos radicales libres, pero en poca cantidad. Pero cuando se sucede un daño, se sucede un incremento en estos radicales libres. El peróxido que puede convertirse en superóxido de hidrógeno, que puede también por un fenómeno por la reacción de Phantom, puede convertirse en este radical libre que es el oxidrilo, y así también igual que este peróxido por acción del óxido nítrico se puede convertir en peroxinitrito.
Y de la misma forma también igual se pueden, a nivel de los fagosomas, se puede inducir incremento de estos mismos radicales libres de oxígeno, por lo tanto con un... ¿Cómo? Se está incrementando el peróxido de hidrógeno, los hidrogeniones y el peroxinitro. Y en este caso también igual, peróxido de hidrógeno y cloruro de hidrógeno es esto. Después, de la misma forma también, la producción de los compuestos reactantes de oxígeno, tenemos el superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical el oxidrilo. Normalmente estos radicales libres son eliminados a través de la conversión del peróxido de hidrógeno y la descomposición de este peróxido de hidrógeno en agua y un radical oxidrilo, que son eliminados. Pero si estos radicales libres se acumulan, entonces sí van a inducir efectos patológicos. Por ejemplo, van a originar la peroxidina. ¿Me puedes dejar terminar la clase? Si tienes alguna duda, mejor al final me preguntas. ¿Ah? Porque no me puedo dedicar a hacer la clase solo para ti. Ya. Entonces tenemos acá, si se van a suceder efectos patológicos, tenemos entonces la peroxidación lipídica, que va a inducir mayor lesión a nivel de la membrana celular. Se van a producir modificaciones de la proteína que van a originar una ruptura o mal plegamiento del ADN, y daños a nivel del ADN que van a condicionar mutaciones. Y estas mutaciones van a desencadenar las displasias que finalmente pueden derivar en cáncer como fenómenos adaptativos. Asimismo, también existe un defecto en la permeabilidad de la membrana. Naturalmente, la membrana citoplasmática de las diferentes organelas se daña. Al haber una disminución en la tensión de oxígeno, ya hemos visto que lo que se va a producir es una disminución del ATP. Al disminuir el ATP, entonces se van a reacilar o va a haber una síntesis de fosfolípidos con pérdida de fosfolípidos, ¿no? También igual, de la misma forma, al aumentar el calcio citosólico, esto va a activar las fosfolipasas y las proteasas, como ya hemos visto, y estas proteasas y fosfolipasas lo que van a hacer es inducir mayor daño a nivel de la membrana, tanto citoplasmática como de las organelas, como de los lisosomas. Y asimismo, existe lo que es la respuesta de las proteínas no plegadas al retículo endoplasmático por estrés, ¿no? Entonces, normalmente ustedes saben que la síntesis proteica se produce a nivel de los lisosomas, producto de la división del ARN, que por las chaperonas van a inducir la síntesis proteica. Pero ¿qué pasa? Cuando hay algún daño a nivel del ADN, estas proteínas normalmente no siguen la secuencia regular y normal y se va a suceder un mal plegamiento de estas proteínas. Este mal plegamiento de las proteínas lo que va a originar es un estrés del retículo endoplasmático con necesidad de plegamiento de proteínas, capacidad para el plegamiento, la falta de adaptación, y por lo tanto, finalmente el mal plegamiento lo que va a hacer es desencadenar el mecanismo de la apoptosis, como ya hemos visto. La apoptosis, como ya les había comentado, es una forma de muerte celular fisiológica. Este mecanismo de la apoptosis se caracteriza porque hay una degradación enzimática de las proteínas y del ADN. Generalmente esta apoptosis tiene una de dos vías: la vía mitocondrial, que es la vía intrínseca, y una vía a través de los receptores de muerte, que es la vía extrínseca. Y que en ambas situaciones, obviamente, lo que se desencadena es la muerte celular. Las causas de la apoptosis hemos visto que pueden ser generalmente fisiológicas, pero también pueden ser patológicas. Dentro de las causas fisiológicas, por ejemplo, dentro de la etapa de la embriogénesis, se sucede bastante apoptosis. ¿Para qué? Para poder remodelar al órgano. Su fin útil, y esto tiene que ver con la senescencia celular, que lo vamos a ver después, eliminación de linfocitos autorreactivos que son potencialmente dañinos, y la muerte celular inducida por los linfocitos T citotóxicos. Todos estos son mecanismos de apoptosis de tipo fisiológico, pero existen también apoptosis de tipo patológico. Cuando hay este caso, cuando hay daño en el ADN, por ejemplo, la radiación induce daño en el ADN, produce mal plegamiento de las proteínas
y se sucede entonces también un mecanismo de apoptosis, pero de tipo patológico, donde no beneficia a la célula, sino que beneficia a la célula que se está transformando en una célula maligna. Eso lo vamos a estudiar con más detenimiento cuando hagamos neoplasias. Después tenemos acumulación de proteínas por mal plegamiento, lesiones celulares en ciertas infecciones y atrofia patológica en algunas circunstancias. Desde el punto de vista patológico, cuando nosotros miramos una apoptosis al microscopio, lo que vamos a ver es que la célula, miren, la célula se va a formar estos cuerpos apoptóticos. Esta cromatina que está aquí en pequeños grumos condensados representan los cuerpos apoptóticos. Cuando uno ve esto, dice, estos son apoptosis. Además de ello, generalmente nunca uno va a encontrar una respuesta inflamatoria asociada a esta necrosis. ¿Por qué? Porque es un mecanismo, la mayoría de las veces, fisiológico. Existen dos vías, la vía intrínseca, que es la mitocondrial, la cual existen sustancias que son proapoptóticas y antiapoptóticas, ¿no? Que son los reguladores. Entonces aquí tenemos por un lado los reguladores, el BSL2 y el BSL-XL, que son los antiapoptóticos, ¿ya? Y los proapoptóticos, que es el VAX y el VAC. Entonces estos van a actuar sobre la mitocondria y cuando inducen a una apoptosis, lo que van a hacer es que a nivel mitocondrial van a inducir la liberación del citocromo C. Este citocromo C va a activar la caspasa, generalmente la caspasa 9, y a partir de ahí se van a empezar a activar otra serie de caspasas, que son las caspasas ejecutoras, que van a inducir a que la célula se vaya, los núcleos se vayan condensando, se vayan formando estos cuerpos apoptóticos, y finalmente la célula sea destruida, fagocitada por una célula histioide, pero sin una respuesta inflamatoria. Mientras que la vía extrínseca es a través de receptores, que generalmente son los receptores que están a nivel de la membrana citoplasmática en la parte externa, que tienen que ver con los receptores FAS y el receptor de la necrosis, el factor de necrosis tumoral. Entonces, estos receptores activan a proteínas adaptadoras, y estas proteínas adaptadoras también igual inducen una activación de la caspasa, generalmente la caspasa 8, y de ahí esta caspasa 8 induce a la activación de otra serie de caspasas que van a inducir, ¿qué cosa? La rotura del citoesqueleto y la formación de estos cuerpos apoptóticos, que es la forma como esta célula muere. Entonces, tenemos la vía mitocondrial, ¿no? Y la vía, esta es la vía de supervivencia celular, y esta es la vía de la apoptosis a través de los receptores a nivel de la membrana. Finalmente vamos a ver en estas últimas diapositivas con otros fenómenos adaptativos. Las células también igual pueden tener un mecanismo de autofagia. ¿En qué caso se condiciona este mecanismo de autofagia? O sea, la célula siempre, de alguna manera, su finalidad es tratar de sobrevivir para agarrar y cumplir una función específica. Pero si, por ejemplo, existe un déficit nutricional y una persona no recibe el aporte nutricional adecuado, entonces la propia célula o el individuo no va a morir, tiene que tratar de agotar de cualquiera de donde pueda, tratar de recuperar energía o fabricar energía. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La célula se va a autodigerir, ¿ya? Para que de alguna manera pueda recuperar fosfolípidos y proteínas, y de esa manera pueda tratar de sobrevivir algún tiempo más. Y es por eso que las personas que sufren de desnutrición severa son esas personas que sufren de marasmo y que van desnutriéndose y se van adelgazando progresivamente y entran en un fenómeno conocido con el nombre de autofagia. Entonces, la célula se autodestruye, pero para recuperar a sí mismo todas las proteínas o fosfolípidos, y de esa manera poder seguir generando ATP para, de alguna manera, poder generar mayor cantidad de energía. Entonces, todas las células tratan de reciclar o de reusar sus propias proteínas y fosfolípidos y de ahí obtener energía. Otros fenómenos adaptativos lo representan las acumulaciones intracelulares. Las células pueden acumular una serie de sustancias dentro de sí, y eso va a originar diferentes patologías. Por ejemplo, puede haber una acumulación de grasa,
y aquí tenemos la célula hepática que empieza a acumular triglicéridos en su citoplasma, y esto se conoce con el nombre de hígado graso. Eso no es normal, es patológico, pero son acumulaciones intracelulares. Asimismo, también igual se pueden acumular algunas proteínas de origen animal, se pueden acumular algunos pigmentos o material exógeno dentro de las células, y dependiendo del material que va acumulando, reciben un nombre específico. Por ejemplo, cuando tenemos una eliminación inadecuada de una sustancia normal por defecto en los mecanismos de empaquetamiento, ese es un fenómeno que va a originar, por ejemplo, acumulación de grasa dentro de la célula. Puede haber acumulación de una sustancia endógena anómala, un defecto hereditario en una enzima que va a originar incapacidad para degradar el metabolito, o puede haber depósito o acumulación de sustancias exógenas dentro de las células. Entonces, dentro de estas acumulaciones, el más frecuente de ellos son las acumulaciones de tejido graso, ¿no? Son los cambios grasos, que va a originarse porque hay una acumulación de triglicéridos libres en las células. Y esto va a originar una vacuola dentro de la célula, y eso es conocido, y esto más frecuentemente sucede en el hígado, como hígado graso. También igual se pueden suceder fenómenos de depósito ya no de triglicéridos, sino de colesterol, y este colesterol, por ejemplo, se puede acumular a nivel de los vasos sanguíneos, y cuando se acumula a nivel de los vasos sanguíneos va a formar una patología que se conoce como aterosclerosis, que son los ateromas que se forman a nivel de los vasos, originando naturalmente un defecto a nivel vascular. Pueden haber, como ya les mencioné, depósitos de proteínas, por ejemplo a nivel de los túbulos renales, como por ejemplo inmunoglobulinas. Pueden haber aumento de los depósitos de glucógeno a nivel de los macrófagos, por ejemplo, por defecto enzimático de las lisosimas que metabolizan la glucosa. Puede haber depósitos de pigmento, como por ejemplo carbón, lipofucsina, el hierro, por ejemplo, cuando existe un sangrado, se libera el hierro de las células sanguíneas y estas se acumulan en los macrófagos, y eso se conoce como hemosiderosis, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es para ver cómo el tejido adiposo, la grasa, se puede acumular dentro de la célula cuando se acumulan, por ejemplo, ácidos grasos, fundamentalmente de tipo triglicéridos. Entonces, miren, estos son células hepáticas, estos son hepatocitos, estos de acá, estos que son rosados con el núcleo central son hepatocitos normales, y estos son hepatocitos patológicos, en la cuales se acumula una vacuola grande, transparente, que es esta vacuola de grasa que desplaza al núcleo, y que recuerda bastante a una célula grasa, a una célula adiposa, uniloculada. Entonces, de ahí el nombre de hígado graso. Esto es un fenómeno patológico. Después, por ejemplo, también se pueden acumular estos pigmentos, como este pigmento que se conoce con el nombre de lipofucsina, que es un producto de degradación de las células y que se acumulan, tiene este color medio dorado, que se acumula a nivel de los citoplasmas. Frecuentemente se acumulan a nivel, por ejemplo, de las vesículas seminales, del corazón. En este caso, estos son miocardiocitos que están acumulando esta lipofucsina, que, como les repito, es un pigmento de degeneración por la actividad celular. Las células que tienen gran actividad son las que van a acumular esto. Después aquí tenemos otro pigmento a manera de gránulos en el citoplasma de estas células, que tiene un color medio marrón dorado o pardo oscuro, que vienen a ser hemosiderina. O sea, cuando se sucede un sangrado, una hemorragia, el hierro de las células es fagocitado y acumulado en los citocitos, y tiene este aspecto, esta forma de este pigmento de color medio pardo oscuro, ¿no? Que es la hemosiderina. Y aquí tienen una coloración de azul de Prusia para simplemente resaltar y ratificar de que esto es hemosiderina dentro de los citoplasmas. Otro fenómeno adaptativo en patología representan las calcificaciones. Las calcificaciones en patología pueden ser fundamentalmente de dos tipos: las calcificaciones de tipo distrófica y las calcificaciones de tipo metastásico. Tienen mecanismos completamente diferentes. Las calcificaciones distróficas son producto de la necrosis, del daño celular. Cuando hay daño celular se produce precipitación de calcio, y ese calcio se empieza a acumular, se forman fosfatos de calcio y se induce una calcificación de tipo distrófica.
Pero en cambio, la calcificación metastásica es una calcificación que se produce por un fenómeno metabólico, porque hay un incremento del calcio en la sangre, y ese calcio se empieza a acumular generalmente en las paredes de los vasos sanguíneos, ¿no? Y entonces aquí tenemos los dos fenómenos de calcificación, una calcificación distrófica, que en la patología se ve de este color bien oscuro, ¿no? Se ve de un color fucsia muy intenso, muy oscuro. Puede adoptar diferentes formas, de formas así medias redondas a formas irregulares, y generalmente puede acompañar una respuesta inflamatoria a la calcificación, porque el mecanismo es generalmente un mecanismo de tipo inflamatorio. Mientras que la calcificación metastásica, que es un fenómeno más metabólico, se produce porque hay un incremento del calcio, y en la pared de los vasos sanguíneos se produce esta arteriosclerosis de la capa media, que es la arteriosclerosis de Monkeberg. Entonces aquí está un cuadro muy interesante, donde están las dos formas de calcificación, la distrófica y la metastásica, la definición y las características que tienen cada una de ellas. Metabolismo del calcio en la distrófica es normal, mientras que en la metastásica está alterado. Los niveles de calcio séricos son normales en la distrófica, mientras que en la metastásica está a hipercalcemia. La reversibilidad, generalmente este fenómeno es irreversible, mientras que en este fenómeno puede ser reversible si es que yo controlo la hipercalcemia. La causa, principalmente aquí la necrosis, aquí la principal causa es el hiperparatiroidismo, ¿no? Entonces las paratiroides están en un estado hiperplásico por producto de un adenoma o de alguna patología primaria o secundaria, porque también hay patologías secundarias, y van a eso condicionar un estado de hipercalcemia. Los mecanismos patogénicos, entonces hay una necrosis en uno de ellos, mientras que en el otro hay un incremento simplemente a nivel del calcio en la sangre. Finalmente, unas palabras sobre el envejecimiento celular. El envejecimiento celular es un mecanismo fisiológico que todas las células de nuestro organismo la experimentan. Todos los individuos, cada día vamos progresivamente envejeciendo, y nuestros tejidos van naturalmente envejeciendo, y va disminuyendo su capacidad fisiológica normal. Eso es algo normal, fisiológico. Todas las células tienen un tiempo de vida media normal. De acuerdo al número de mitosis que una célula tenga, las células se pueden dividir en tres grandes tipos. ¿Okay? Las células lábiles son las células que permanentemente se están dividiendo. Las células estables, que son las que normalmente no se dividen si es que no hay una agresión brusca, y las permanentes, las que nunca se dividen. Entonces, las células que normalmente se están dividiendo, permanentemente se están dividiendo, tienen un tiempo de vida media. Ustedes recordarán cuando hablábamos de histología, hablábamos, por ejemplo, que una célula sanguínea, un hematín vivía 120 días, una plaqueta vivía 11 días, los linfocitos vivían meses, así como los histocitos. Las células del epitelio escamoso en 30 días se van regenerando, lo mismo que las células intestinales. Entonces, las células tienen un tiempo de vida media definida. ¿Y eso obedece a qué? Obedece a que normalmente en los extremos de los cromosomas existen unas tripletes que normalmente no codifican nada, sino son unos extremos que lo que hacen es impedir de que los cromosomas se vayan a plegar sobre sí mismo y el cromosoma se altere, que son los telómeros. Estos telómeros representan como el reloj biológico de las células. Entonces, en cada división celular, las células, estos telómeros se van progresivamente acortando hasta que llegan a un nivel crítico en el cual la célula ya automáticamente entra en senescencia y en muerte celular por apoptosis. Ese es el mecanismo fisiológico normal. Existen células en nuestro organismo que tienen la telomerasa, que es la que sintetiza el telómero y que de alguna manera evita que se acorte. Y eso solamente las tienen las células progenitoras, como las células sanguíneas, las células madre que están en la médula ósea. Todas las células madre tienen esa capacidad de poder sintetizar el telómero para evitar el acortamiento. Pero las células somáticas normales no tienen esa capacidad y envejecen. Entonces,
El envejecimiento celular es un mecanismo fisiológico normal, convencional, donde se acumula daño en el ADN y por un mecanismo defectuoso en la reparación, la senescencia, que es ya la replicación limitada que normalmente tienen las células a través de los telómeros, y existen otros factores como acumulación progresiva de daño metabólico que van a originar el envejecimiento celular. Entonces, diferentes mecanismos como agresiones ambientales o medioambientales que inducen daño en el ADN pueden originar mutaciones. Asimismo, el acortamiento de los telómeros, que es lo que les he explicado hace un momento, inducen a una replicación celular limitada y por lo tanto en pérdida de las células. Y las alteraciones en la homeostasis de las proteínas originan una disminución de proteínas, daño y por lo tanto una reducción de las funciones de la célula. Todo ello va a conducir a ¿qué? A que desencadenemos el mecanismo del envejecimiento. Y este mecanismo del envejecimiento trabaja de la mano con la apoptosis. Cuando la célula entra en senescencia o acumulación de daños o mutaciones, la célula entra en apoptosis y muere. Naturalmente, existen mecanismos para inhibir este envejecimiento celular. Lo poseen solamente las células que tienen capacidad replicativa ilimitada. También esto es motivo de gran estudio, porque también igual el cáncer, por ejemplo, el cáncer, la neoplasia maligna, tiene la capacidad de poder sintetizar telomerasa. Y al tener capacidad de sintetizar telomerasa, evita que el telómero se acorte, y por eso que las células neoplásicas tienen capacidad de replicación ilimitada como uno de sus mecanismos de carcinogénesis, ¿no? Entonces, igual, existe obviamente para contrarrestar el envejecimiento la reparación en el ADN, la homeostasis de la proteína, pero naturalmente tiene que haber un equilibrio entre ambos, ¿ok? De tal manera que las funciones de los telómeros y la telomerasa en la senescencia originan que todas las células tengan una vida limitada, ¿no? Entonces, que las células somáticas normalmente van a morir por apoptosis en un periodo determinado de tiempo. Pero las células madre, las células germinales, tienen capacidad de poder sintetizar y por lo tanto su tiempo de vida puede ser inclusive ilimitado. Patológicamente hablando, las células cancerosas tienen la capacidad de poder también utilizar este mecanismo para persistir en el tiempo y no fallecer. ¿Ok? Con eso hemos terminado entonces la parte introductoria. Hemos hablado un poco sobre